Días, iglesia. Es un gran honor, un gran gozo estar con ustedes hoy. Como les decía Nico, mi esposo, les manda muchos saludos desde Armenia. Me siento como la iglesia de Buga, la iglesia de Armenia, les decía ayer, como Pablo en esa época. Y pues les cuento que esta es la primera vez que predico por fuera de mi iglesia local, pero al mismo tiempo es un gran honor porque ustedes también son mi familia en Cristo. Entonces, quiero contarles un poquito acerca de mi vida. Les cuento que tengo 30 años, de hecho en 2 semanas cumplo 31 y este año de mi vida ha sido uno de los años más importantes. Les cuento que este año pues me casé, este año aprendí a hacer ajiaco, aprendí a hacer muchas cosas en la casa y pasaron muchas cosas muy lindas este año, unas buenas, otras malas. Cuando yo estoy a punto de cumplir años siempre me gusta como reflexionar qué pasó, no sé si ustedes lo hagan, pero el día de mi cumpleaños tiendo a hacer eso. Y acá les voy a abrir mi corazón y pues la idea es que hoy les voy a contar como 3 historias de este año en mi vida que fueron fundamentales, que me enseñaron mucho, y una de esas fue la primera vez que casi mato a mi esposo con cloro. Se las voy a contar. Imagínense, con cloro. Imagínense que, así como Yolanda, a mí me gusta mantener mi casa limpiecita. Entonces un día dije, no, voy a reembasar un momentico un poquito de cloro que tenía en un cosito así como un aspersor de spray para limpiar unas cosas y que oliera rico, no sé cuánto, y dije, lo voy a poner en este vasito de vidrio un momentico, un poquito de cloro. Bueno, me fui y ustedes no saben esto, pero yo soy un poquito despistada. Y entonces llegó mi esposo y me dice, ay, no, estoy con un dolor de cabeza horrible, ¿me regalas una pasta? Yo, sí, claro. Entonces fui y se me olvidó que en ese mismo vaso había dejado el cloro. Entonces nos terminamos en urgencias esa noche, fue súper loco. Y ustedes no se imaginan el bullying que me han hecho, ¿cierto? Me iban a decir, usted va a salir en Esposas Asesinas, en Home and Health, ¿cómo es posible si es primer año de matrimonio? Pero bueno, ya después de todo ese bullying que me hicieron en Armenia, sí, tal cual. Lo quería, pero mírenlo, ahí está, perfectico, limpiecito, o sea, no se murió. En todo caso, después de todo el bullying que me hicieron por lo del cloro, mi papá, que hoy también hablaba con él, que él es muy paciente, muy amoroso, me dijo, ven, charlemos un momentito. Eso que te pasó con el cloro es porque tú no estás prestando atención, no estás poniendo cuidado a las cosas que haces. Tienes que vivir la vida un poquito más consciente de esas cosas. Y el día de hoy veo en la Biblia, así como ese papá que me habló en ese momento, a Dios hablándonos también así. Entonces, les quiero invitar a que vamos a leer una parte que está en Efesios 5, 15 al 20, para que ustedes puedan abrir sus Biblias, encender sus Biblias, y vamos a leer un poquito acerca de eso. Efesios 5, 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. Dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero cada uno en la traducción en la que esté. ¿Listo? Así que tengan cuidado cómo viven, o estén pendientes de cómo están viviendo, así como me dijo mi papá. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si le pusiéramos un título a esta prédica, se llama ¿Cómo vivir sabiamente? Porque ahí nos está hablando acerca de una serie de cosas, ¿cierto? Incluyendo, bueno, poner atención. Hay 3 aspectos en estos versículos que me gustaría que pudiéramos estudiar y que vayamos versículo por versículo, viendo qué nos está diciendo la palabra del Señor hoy. El primero entonces dice, así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces lo primero que vemos es que hay 2 formas de vivir y hay que preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y entre una persona necia? Y usando la tecnología, tuve la posibilidad de hacer una tablita que de pronto después se las paso a Dani para que se las pase, de esa comparación de cómo es un sabio y cómo es un necio. Y es muy chévere porque en cada parte de la Biblia vamos a encontrar temas de sabiduría,
De hecho, hay 3 libros solamente dedicados a la sabiduría. Por ejemplo, en la relación con Dios, una persona sabia busca a Dios, teme a Dios. En cambio, el necio, ¿qué? Desprecia a Dios, no le interesa saber nada de Dios, actúa como si Dios no existiera. El sabio practica la justicia, en cambio el necio ignora la justicia, desobedece los mandamientos. Un sabio busca la sabiduría divina antes de actuar, el necio actúa impulsivamente. El sabio habla con sabiduría, en cambio el necio habla bobadas, necedades, ¿cierto? Palabras destructivas incluso. Por ejemplo, una persona sabia busca la paz, en cambio un necio provoca ¿qué? Peleas, discordias. Un sabio es prudente con sus finanzas, en cambio un necio es derrochador, ama el dinero, por ejemplo. Un sabio elige su compañía correctamente, como una persona sabia, amistades que le edifiquen. En cambio un necio se asocia con malas compañías, se deja influenciar para lo malo. Un sabio practica la humildad, reconoce la dependencia que tiene de Dios. En cambio un necio vive en arrogancia, confiando en su propia sabiduría. Y así hay muchísimos versículos en la Biblia que hacen esa diferencia entre lo que es una persona sabia y lo que es una persona que no busca la sabiduría de parte del Señor. Sin embargo, la pregunta entonces es, ¿cómo hago yo para ser sabio? ¿Dónde se origina esa sabiduría? Y en la Biblia hay varias veces que se repite una misma oración que les quisiera comentar, que está en Proverbios 1:7, para que lo busquemos. ¿Qué es la sabiduría? ¿De dónde surge la sabiduría? Proverbios 1:7 dice: el principio o el origen de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios, ¿cierto? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya vimos que hay definitivamente una diferencia entre una persona necia y una persona sabia. Pero entonces, ¿cómo hago para ser sabio? ¿Dónde se origina esa sabiduría? Y nos dice ahí, temor a Dios. Y entonces uno, ¿cómo así? ¿Cómo así que temor? Eso es un temor como de que le tengo miedo a Dios, de que Dios me va de pronto a castigar, o es un temor de transaccional, o es un temor reverencial. ¿A qué está haciendo referencia la Biblia ahí? Y vamos a ir analizándolo. En otra parte también se repite en Proverbios 9:10, dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, ahí vemos una cosa que es el primer punto que quiero que se les quede de esta prédica, es una persona sabia teme a Dios. ¿Cuál es ese temor? Esa sabiduría que sabemos que proviene de temer a Dios. Para temerle, digamos, a Dios, mucha gente dice, no, pues es porque Dios me puede destruir cuando quiera, y es verdad. Nosotros somos, ¿qué? Polvo. Y Dios es Dios todopoderoso, o sea, si Él quiere, nos puede destruir. Pero este temor del que está hablando aquí la Biblia y esa sabiduría que proviene del temor es un temor distinto, es un temor que está haciendo referencia a que yo conozco a Dios y como le conozco y le amo, quiero agradarle. Entonces, esa palabra de, digamos, conocer me regresa mucho al texto de Efesios que estábamos leyendo. Volvamos a leerlo desde el principio. Vamos a Efesios de nuevo. Así que tengan cuidado de cómo viven. Efesios otra vez 5:15. No vivan como necios, sino como sabios. No le echen cloro a su esposo, sino que cuiden a su esposo, ¿cierto? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender, conocer lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, ¿cómo puedo yo entender a una persona? ¿Cómo puedo yo saber qué le gusta a una persona? Tengo que, ¿qué? Conocerla muy bien y tengo que poder entender qué cosas definitivamente no le agradan, qué cosas le molestan. Por ejemplo, eso lo he entendido mucho más en el matrimonio este año. He entendido que uno debe, pues, bueno, qué te gusta comer, qué no te gusta, qué cosas hay que mejorar, cambiar, etc. ¿Por qué? Porque estoy pasando más tiempo con esta persona, estoy conociendo más a profundidad. Y lo mismo sucede con Dios. Si yo quiero conocer mucho más a Dios, pues tengo que, ¿qué? Pasar más tiempo con Él, leer más la Biblia, estar más pendiente de la oración. Es decir, para entender lo que el Señor quiere que yo haga, pues debo conocerle profundamente. Y Él quiere que yo lo conozca profundamente. De hecho, ese es el anhelo del corazón de Dios.
Pero ¿cómo puedo entonces hacerlo? Pasando tiempo con la palabra, orando, estando con Dios y hablando constantemente con Él. Además, si nosotros pasamos tiempo con Él y le conocemos, sabemos que Dios nos guía a lo bueno, porque Dios es un Padre bueno. Nos preguntamos mucho en el Día del Padre, bueno, ¿por qué los papás, digamos que son tan amados así? Porque han sido padres buenos. Y la Biblia incluso dice, o sea, incluso ustedes siendo malos, a sus hijos no les darían una piedra si les piden un pescado, ¿cierto? O sea, les damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios y es un Padre bueno? Si yo empiezo a conocer a este Dios que veo en la Biblia, me doy cuenta que es un Dios que quiere lo mejor para mi alma, lo mejor para mi cuerpo, que Dios quiere las cosas que me hacen bien. En cambio, las cosas que no agradan a Dios, ¿qué pasa? Me destruyen, me hacen daño, me quitan realmente la paz. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, si Dios quiere guiarnos a lo bueno y todo lo bueno proviene de Él, entonces las cosas que le agradan nos hacen bien, las cosas que no le agradan no nos hacen bien. Entonces ese temor que hablábamos ahí, que da origen a esa sabiduría, hace referencia a un temor que viene de conocerle y al comprenderlo, al conocerlo más, hace que yo quiera ¿qué? Hacer lo que a él le agrada. Que yo no le temo por el hecho de que, claro, me puede destruir, sino porque es un temor que proviene del amor. Es un temor que proviene de ese amor que Dios nos ha demostrado a medida que lo vamos conociendo. Entonces, cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, entendemos que Él, aún pudiendo destruirnos, y de hecho lo merecíamos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros debíamos haber pagado por esa muerte. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó a Jesús, a su único hijo, a morir por nosotros. ¿Qué Dios hace eso? Solo Él. Si nosotros somos conscientes de que Jesús se sacrificó, que dio su vida por nuestro pecado, ¿no nos habla eso mucho del amor de Dios? ¿No nos habla eso del carácter de Dios? Y si nosotros sabemos que gracias a eso podemos hablar directamente con Dios, pues podemos conocerle más. ¿Por qué no tomamos esa oportunidad para conocerle más si ya no hay nada que nos limite? Y muchas veces ese es el problema, que la gente cree que tiene un temor de Dios y que es un Dios por allá, se lo imaginan un señor ahí barbado, sentado como en un super trono y que nos va a destruir, pero no, Dios lo que quiere es que le conozcamos como este Dios de amor, este Dios que se hizo hombre por nosotros y que murió en una cruz. Entonces, aquí es donde quiero que volvamos como a reflexionar un poquito sobre lo que estamos diciendo. En Efesios nos dice, listo, no actúen como necios, sino como sabios. ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor a Dios. ¿Y cómo le temo a Dios? Le conozco, y no es un temor de, no, sino es un temor de te amo tanto y sé que tú quieres lo mejor para mí porque eres un padre bueno y quiero hacer lo que te agrada a ti. Entonces, ya sabemos que la sabiduría tiene ese origen, ya sabemos cómo vive el necio y cómo vive el sabio. Entonces vamos a ver ahorita un poquito acerca de cómo esta diferencia entre cómo viven las personas que definitivamente no agradan al Señor y cómo la respuesta de agradecimiento debería ser entonces lo que le agrada al Señor, que es la santidad. Ahora les pregunto, ¿qué es la santidad? Muchas personas piensan que la santidad es como una lista de cosas que no se pueden hacer, pero la santidad es simplemente una respuesta de gratitud de un pecador que ha sido salvado por esa gracia recibida. Es decir, yo vivo mi vida en gratitud al Señor y por eso decido actuar de manera que le agrada a Él, en santidad. Entonces, la primera cosa es que una persona sabia teme a Dios, porque lo conoce y sabe que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que vivamos como necios, sino como sabios por nuestro propio bien, porque los necios actúan sin pensar, como vimos, hacen lo que no agrada a Dios, tienen un desorden en su vida familiar, financiera, sexual, todo. Eso es lo que nos destruye. En cambio, los sabios actúan prudentemente, procuran entender lo que el Señor quiere que hagan y lo hacen, porque ahí está el tema. Podemos venir todos los domingos y escuchar, esto es lo que le gusta a Dios, y yo me voy a mi casa y todo eso, pero luego no lo hago, ¿cierto? Tiene que haber entonces también un proceso de aplicar la palabra, porque el reino de Dios es ¿qué? No consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. Entonces, y eso me recuerda mucho, si alguien afirma que yo conozco a Dios, ¿cierto? Dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman al hacerlo, ¿cierto?
Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, vamos a volver a Efesios como para seguir con cada versículo y otra vez volver a ver. Dice, no, así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Iglesia, les pregunto, ¿los días son malos? Sí. Lo vemos en la tierra, ¿cierto? Todo lo que está pasando. Hemos visto enfermedades, guerras. Los días son malos, ¿cierto? Y mucha gente lee esto y piensa, pues tengo que aprovechar, entonces, ¿para qué? Para hacerme más rico, para hacerme más inteligente, para mi familia, para mejorar un montón de cosas. Pero ahí Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de tomar esta época en la cual está más fuerte la cosa, en que está difícil, en que los días son malos, para buscar acercarme más al Señor, conocer más de Dios, sacar provecho para entender a Dios, sacar provecho para hacer lo que Él nos pide, para evangelizar, para amar a otros, para perdonar, para servir, para ser sabios en los tiempos malos en los que estamos. Y luego de esto Pablo pone un ejemplo muy práctico de cómo vivir sabiamente, algo que sucede muchísimo en nuestro país, que es el tema del alcohol, de la gente que se emborracha, ¿cierto? Y dice en el versículo 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En la Reina Valera dice, porque eso les traerá disolución. ¿Qué es la disolución? ¿Alguna vez se han preguntado cómo a qué hace referencia a eso? Pues acá les traigo varias definiciones. La disolución es disipación, alejamiento, desunión, desvinculación, separación, ruptura. Ahora, ¿disolución con quién? Con Dios primeramente, pero con nosotros mismos, con los demás. Es decir, piensen cómo actúa un borracho. Está salido de sí, no está consciente de nada. De hecho, yo tengo un amigo que es exadicto y él me decía, pero yo cuando consumía cocaína lo único que hacía era para poder salirme de mí mismo. Me decía, quería perderme hasta de mi propio ser. Entonces, imagínense cómo es eso. Y ahí está hablando del alcohol o las drogas, pero eso puede ser cualquier otra cosa que nos separe, ¿cierto? Entonces, una persona que se emborracha, pues está totalmente desconectada de Dios, está totalmente desconectada de sí misma y de los demás. Pero en vez de emborracharse, ¿qué les dice Pablo ahí? En vez de alejarse de Dios y de los demás, ¿qué hacen las personas sabias? Llenarse del Espíritu Santo. Y lo dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, ¿haciendo qué? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, juntos, haciendo música al Señor en el corazón. Entonces, una persona sabia teme al Señor y por lo tanto, ¿qué? No se aleja a través de este tipo de cosas que nos ofrece el mundo, como el alcohol, etcétera, lo que ustedes quieran poner ahí, sino que busca llenarse del Espíritu Santo y hacer otra cosa. Y ese es el segundo punto que les quiero contar hoy. Una persona sabia sabe vivir con los demás, sabe estar en comunidad. A mí esto de cantar salmos y estar en nuestro corazón adorando me habla acerca de la comunidad, porque en vez de entrar en desunión y emborracharme en una fiesta, cuando yo busco a Dios con otras personas, estamos en común unión, ¿cierto? Estamos juntos en un mismo corazón. Y no es casualidad que Dios nos hable acerca de hacer música juntos. De hecho, imagínense si Sofe y Juanpa no se pusieran de acuerdo en las notas. Cada uno quiere hacer su propia música y yo voy a cantar esa canción. ¿Qué pasaría? Horrible, sonaría horrible, ¿cierto? No habría armonía, no habría ahí una sintonía, no habría, digamos, la posibilidad de escuchar la canción correctamente. Entonces, lo mismo nos está hablando aquí sobre una persona sabia. Una persona que busca estar bien con la otra persona, estar en paz, estar, digamos, al mismo ritmo. Una persona sabia busca hacer lo que a Dios le agrada y dentro de las cosas que a Dios le agrada es que estemos en paz con los demás, estar en paz con nuestro prójimo. Y ahí es donde quiero que cada uno reflexione un momento. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Hay algo que no hayamos perdonado? ¿Hay algo por lo cual tengamos que pedir perdón? ¿Hay alguna relación rota? ¿Hay algo con lo cual yo todavía estoy luchando de pronto de hace muchos años o algo muy reciente? Porque lo cierto es que el Señor sí nos lo dijo. Lo único que yo les pido es que, ¿qué? Perdonen.
nosotros tenemos que estar también en armonía con los demás, estar en paz también con ellos. Entonces, aquí digamos que estamos hablando de eso, de la música como si fuera una representación de estar en comunión, de estar correctamente con los demás. Pero les pregunto, ¿cuál es el lugar donde literalmente nos reunimos a hacer música para Dios juntos? Aquí, ¿cierto? En la iglesia. Y ahí les quiero contar un poquito la segunda historia de este año de mi vida, que, bueno, pues es muy chistosa, no sé, ustedes creo que casi todos estuvieron en Armenia, pero cuando uno entra a la iglesia hay como una faldita, ¿cierto? Como que es, imagínense, el parqueadero, pero es una falda. Y un día yo iba con mi esposo, iba con unos tacones, iba con un café, y ustedes no se imaginan la caída que me pegué enfrente de toda la iglesia, o sea, me fui así, o sea, fue terrible porque me caí, ¡pah! Y el café cayó por allá, y todo el mundo, ¿qué te pasó? Y entonces me caí, y ahí mismo todo el mundo, me caí fuerte en la rodilla. Y fue, o sea, fue gracioso también, hay que admitirlo, pero también fue como, todos inmediatamente, Vero, ven, te ayudamos, unos amigos vinieron, otra vino y me trajo un hielito, la otra me dijo, no, mira, te recomiendo que te pongas unas salecitas para que la rodilla se te desinflame. Fue muy lindo, y cada semana me preguntaban, venga, ¿cómo sigue la rodilla? ¿Sí, ya está bien? Y entonces pensé una cosa, caerse es muy maluco, ¿cierto? Pero caerse dentro de la iglesia no está tan mal. Porque ¿qué pasa si yo me caigo en la calle? Nadie me va a ayudar, parece usted, o de pronto alguien querido, pero muy raro. En cambio en la iglesia yo me caí y la gente estuvo pendiente, ¿cómo estás? Y lo mismo nos está hablando entonces acá. Para mi corazón eso fue muy claro. En la iglesia es el lugar donde sí, venga, tú te caíste, estás herido, tienes tu corazón mal. Este es el lugar otra vez donde nos vamos a sintonizar, donde vamos otra vez a afinarnos, vamos a ponernos en armonía. Pero les pregunto, ¿cómo van a saber las personas de la iglesia que ustedes tienen ese morado en el corazón si no les se los cuentan? Si vengo todos los domingos con una máscara de yo estoy perfecto, a mí no me pasa nada, mi familia está perfecta, yo no tengo ningún problema. Muy duro. Entonces la invitación es que una persona sabia, que sabe vivir en comunidad, es transparente con su corazón y dice, me está pasando algo, necesito confesarlo, necesito que ores por mí, necesito que me ayudes en este momento con esta relación, con mi matrimonio, con mi familia, lo que sea. Mi invitación es que ustedes acá, que tienen una comunidad tan linda, que pueden charlar los unos con los otros, sean así, transparentes, sin máscara. Y créanme que les van a traer el hielito, les van a estar preguntando cómo están, porque eso es lo hermoso de la iglesia. Si este no es el lugar para sanar, créanme que no hay, ¿sí? Este es el lugar donde Dios quiere que nosotros sanemos. Entonces, esto de nuevo que estábamos viendo de adorar en comunidad, pues nos habla acerca de eso, que haya tanta armonía entre nosotros que nos dediquemos a cantar salmos e himnos juntos. El sabio sabe qué implica eso, estar en comunidad. Y para eso Dios establece la iglesia, para que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros, ¿cierto? Y eso se los digo, este año que estamos recién casados, yo creo que cualquier cosa que uno emprenda en la vida, pero un matrimonio necesita mucha compañía, necesita otra pareja que la esté llevando. Y eso les puedo testificar, que la iglesia ha sido ese espacio donde nos han acompañado en cada etapa de la vida. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto de una persona sabia? ¿Alguien se acuerda? Una persona sabia teme a Dios. La segunda, una persona ¿qué? Sabia, sabe vivir en comunidad. A partir de esa llenura del Espíritu Santo y de estar en común unión, estar en paz con los demás, entonces ¿qué? Sabe vivir en comunidad. Busca esos espacios en la iglesia donde puede decir yo soy vulnerable y acá estoy. Y canta entonces con los demás. Podemos cantar aquí metafóricamente en nuestras relaciones y también cantamos al Señor en nuestro corazón literalmente en armonía aquí. Para finalizar, el tercer punto es una persona sabia es una persona agradecida. Y vamos a ver en el versículo 20, estamos leyendo Efesios 5:20, dice, y den gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios por todo, al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante que es agradecer. Y no solamente porque es lo justo, es lo mínimo, o sea, después de nosotros entender que Jesús viene a la tierra por nosotros, de saber cuánto nos ama el Padre, lo mínimo que queríamos hacer es ¿qué? Agradecer, y encima todas las bendiciones que el Señor nos da. Pero no solamente es porque es lo mínimo, sino porque, no sé si aquí hay algún psicólogo, pero es porque tiene muchos beneficios. Agradecer
reduce muchas cosas que de hecho se las traje. Mejora la salud física, reduce los niveles de ansiedad y de estrés, mejora la calidad del sueño, reduce el tiempo que tardamos en conciliarlo y aumenta las horas que dormimos. Nos hace más fuertes psicológicamente, aumenta nuestra capacidad de resiliencia, reduce los pensamientos negativos, el pesimismo y el victimismo, ayudándonos a ganar una perspectiva ante los problemas. Incluso reduce la agresividad. Miren todos los beneficios que hay del agradecer, diariamente agradecer. Y agradecer las cosas buenas, la verdad es que es fácil. Claro, cuando uno dice, no, me está yendo bien, gracias Dios porque tengo eso, todo. Pero agradecer en los momentos difíciles no lo es tanto. Pero aquí nos está diciendo que una persona sabia da gracias por todo. Y esta es como la última historia que les quiero compartir de este año de mi vida, que fue bastante compleja, fue hace como 3 semanas. Me descubrieron acá está la doctora, un pólipo que no sabían si era canceroso, me tuvieron que quitármelo y fueron como 15 días sin saber si tenía cáncer o no. Y no les voy a decir que fue fácil, porque la verdad es que sí me angustié, sí tuve momentos en la noche en la que decía, Señor, pero en medio de todo eso yo dije, gracias Señor, porque sé que si tú me dices, listo, esta es la enfermedad, pues y me permite sanarme, te daré gloria. Pero si me muero, también te daré gloria, Señor, porque estaré contigo. Y estuve contemplando mucho la muerte, se los confieso, me da mucha emoción contarlo, porque pensé en eso, pensé, qué lindo es saber que tengo una esperanza eterna, qué lindo es saber que si me muero mañana me voy con el Señor. Y eso es lo que quiero que vean, un sabio está consciente de eso, un sabio está consciente de que somos polvo, que nos vamos con Él, que esa es la única esperanza que tenemos. Entonces, lo que les quiero decir es que en ese momento dije, Señor, cuando llegaron los resultados no los entendía, porque no soy médica, pero pensaba, Señor, tú diste, tú quitaste. Haz lo que tú quieras con mi vida. Solo quiero estar contigo. Y agradecí por lo que Él me dio. Y hoy estoy tan agradecida con Dios. Pensaba, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy. Gracias porque definitivamente no tengo cáncer, se los cuento. Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Dios es fiel. Y, perdón, no esperaba llorar hoy, pero definitivamente dar gracias en los momentos difíciles hace que una persona sea más consciente de lo bueno que es Dios, ¿sí? Y acá entonces les quiero traer un par de versículos que habla la Biblia acerca del agradecimiento. Y una está en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Para terminar, leamos estos versículos. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, en toda ocasión. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Hebreos 12, 28 también nos habla acerca de eso. Dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Ahí nos lo está diciendo otra vez. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Y la última, Filipenses 4, 6, 8. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en definitiva, miren, haber casi matado a mi esposo este año, haberme caído en la iglesia, haber pasado por el proceso del tema de salud, pues fueron cosas en su momento complejas y malucas, pero Dios las usó para esta prédica y Dios las usó también para hacerme reflexionar acerca de esto y para compartirlo. Entonces, Dios está hablando constantemente a nuestras vidas. El tema es, ¿estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo? ¿Estamos viviendo como personas sabias? ¿Estamos siendo cuidadosos en la forma como invertimos nuestro tiempo, como invertimos nuestra vida o no? ¿Estamos viviendo como sabios o como necios? ¿Estamos siendo llenados del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo agradecidos o no? Nosotros en reunión normalmente para finalizar lo que hacemos es
una especie como de reflexión o de reto para la semana. Y es eso lo que quiero también hoy como dejarles. Primero, analicemos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo como sabios o como necios? Busquemos aprender qué le agrada al Señor y hacerlo. Si en ese momento el Señor te está hablando acerca de un área de tu vida que tú sabes que estás haciendo algo que no le agrada, lo que te quiero invitar esta semana es que lo confieses y cambies y lo apliques. Trabajemos entonces aquello en lo que estamos viviendo como necios y con la ayuda del Espíritu Santo y la comunidad, cambiémoslo y demos gracias, porque eso es lo que hacen las personas sabias, dar gracias en toda ocasión. Amén. ¿Les parece si entonces nos ponemos de pie, oramos y damos gracias al Señor? Bueno, Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno. Feliz Día del Padre. Tú eres el mejor Padre, Dios. Gracias porque no hay un Padre como tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que nos ha dado absolutamente todo? Gracias por que tu corazón es un corazón de un Padre que quiere estar cerca de sus hijos, que quiere hablarnos, que quiere que vivamos conforme a lo que nos hace bien, Señor, que es con lo que a ti te agrada, Señor, que son tus mandamientos, que es tu palabra, Señor. Padre, yo te quiero pedir que cada corazón que ha estado escuchando hoy, Señor, incluyendo el mío, Padre, se lleve esto, Señor, que lo podamos aplicar, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias por la salud, gracias por este nuevo día de vida que nos da, Señor. Gracias, Papito Dios, porque también nos estás llamando a reconciliarnos de pronto con el prójimo, Señor, a pedir perdón, Señor, a reconocer que tal vez hemos herido a alguien o tal vez hemos sido heridos, pero tú nos has llamado a perdonar, Señor. Nos has llamado a realmente tener un espacio, Señor, para de pronto reconciliarnos, Dios. Gracias porque podemos hacer música juntos en este lugar, Señor, que podemos adorarte en nuestro corazón. Espíritu Santo, llénanos de ti. Tú eres santo, 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 precioso Salvador de nuestra vida. Solamente tú eres digno de gloria, de honor, de todo, Padre Santo. Que tu presencia inunde, Señor, cada vida, cada corazón, Señor. Solo tenemos gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz. Gracias porque no hay nada que nos separe del Padre, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, Señor. Porque tú nos dices, Señor, que tú eres fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos, Dios. Y hoy queremos confesarte, Señor, que lo único que necesitamos es de ti, Padre. Gracias por este lugar, gracias por este tiempo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Muchas gracias. Bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y verdad. Gracias, yo te digo gracias. Por llamarme tu amigo. Gracias por ser mi defensor. Gracias
por tu infinito amor. Gracias, Yo te digo gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú. despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias En espíritu y verdad. Gracias, yo te digo gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.